El doctor Rubén Ardila, doctor en psicología, egresado de la Universidad Nacional de Colombia y con su doctorado en Nebraska Lincoln. Investigador, creador y decano de varias facultades de psicología en Bogotá, asesor en otras tantas en el país y fuera de él, conferencista invitado a muchos países y con seguridad la figura colombiana de nuestra disciplina más representativa en el ámbito global. Autor de 29 libros y cientos de artículos que nos permiten ver la relación de la psicología con múltiples temas de investigación, de la ciencia, así como la trascendencia de la misma en los campos profesional y aplicado, y la injerencia de la psicología en la cotidianidad, la problemática social y cultural, la calidad de vida, la visión de los niños en el futuro y los aportes de la psicología a las poblaciones de la tercera edad y tantos otros temas que nos llevaría todo el tiempo de la entrevista a enumerarlos. Gentilmente el doctor Ardila ha aceptado la invitación a esta entrevista. Nuestra curiosidad desde el capítulo de psicología de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes, Uniandinos, y del Colegio Colombiano de Psicólogos es ¿qué pasará con nuestra profesión? Entonces agradecemos a él que nos acompañe y nos va a ilustrar sobre qué pasará en el futuro. Sabemos algo muy importante y es que en estos días, en China, se publicó la obra del doctor Ardila, se entregó a los lectores de esa parte del globo y precisamente se llama La psicología del futuro. Gracias, doctor Ardila, por ilustrarnos sobre el tema. Con gusto, con gusto. Para empezar con la entrevista quisiera que conozcamos un poco sobre la obra. ¿Cuánto le llevó, doctor Ardila, a escribir este libro? ¿Qué personajes de la psicología figuran entre los entrevistados y por qué fueron ellos los 48 seleccionados? Claro, a mí me interesa mucho la historia y me interesa mucho entender las perspectivas. Realmente todo es un conjunto, es una direccionalidad y vamos de un pasado a un presente, un futuro, todo es un continuo. Entonces a mí siempre me ha interesado mucho de dónde venimos, por qué estamos y para dónde vamos en todas las cosas, en cuestiones políticas, económicas, científicas, etc. Entonces a mí me ha interesado mucho para dónde va la psicología, que es el campo del conocimiento al cual le he dedicado toda la vida y le quiero seguir dedicando el resto del tiempo que quede. Pensé en escribirme un libro sobre lo que yo pensaba acerca de las perspectivas de la psicología en el futuro cercano. Después consideré que más interesante que lo que yo pensaba acerca de la psicología en el futuro cercano era lo que pensaban las personas líderes de la psicología en el planeta. La psicología en un sentido moderno, como todos sabemos, comienza en el 1839 con el laboratorio de Wundt y durante la segunda mitad del siglo XX hubo una serie de avances tremendamente importantes de carácter profesional, de carácter científico, de laboratorios, de teorías, de conceptualizaciones, de aplicaciones, etcétera, que las hicieron una serie de personas que estaban en los últimos capítulos de su vida. Entonces esas personas fue las que yo logré entrevistar. Yo me considero afortunado habiendo tenido acceso a esas personas. Yo creo que eso fue un logro importante. ¿Cuánto me demoró el libro? Me demoró 2-3 años en hacerlo. La mayor parte de las entrevistas fueron cara a cara, como estamos haciendo esta entrevista, cara a cara, pero cara a cara, que no es tan simple tampoco. Y otras fueron por correo electrónico. Hubo algunas personas que faltaron, quien debían estar y que no estuvieron, porque definir cuántas personas incluir es una cosa supremamente complicada. Yo quería tener una perspectiva bastante global, bastante planetaria, o sea, bastante amplia de
distintas formas de mirar los fenómenos de distintos países, etcétera. Y otra cosa que hice fue desenfatizar América Latina y España, porque yo conozco mucho más sobre América Latina y España que sobre el resto del mundo en psicología. Entonces se corría el riesgo de tener un bias, de tener un sesgo a favor de esas regiones que conozco mucho más que las otras, porque ha sido básicamente mi campo de trabajo a lo largo de varias décadas. Entonces se eligieron esas personas, son 48 líderes de la psicología mundial. Uno de ellos, que es Skinner, ya estaba muerto. Skinner murió en 1990 y este libro se hizo en los primeros años de la década del 2000, se comenzó a hacer en los primeros años de la década del 2000, pero yo había tenido una entrevista con él la primera vez que lo visité en su oficina de la Universidad de Harvard. Esa entrevista llevaba ya varios años, pero habíamos hablado del futuro de la psicología. Entonces yo retomé esa entrevista y la coloqué dentro de estas, pero la entrevista es un poquito distinta de las demás. En las entrevistas lo que se hace es preguntar acerca de, bueno, perspectivas, aspectos metodológicos, cambios en áreas de aplicación, obstáculos, integración de la psicología, etcétera, un montón de temas, y cuál es el campo en el cual esa persona está trabajando en este momento. Entonces ese fue más o menos el esquema que se usó para las entrevistas con estos ilustres gurús de la psicología a comienzos del siglo XXI. Muy interesante. A lo largo del libro, cuando uno encuentra el primer corte, se da cuenta que hay visionarios anteriores a su obra, y hay personas que lo pensaron, y pues podría citar entre ellos a Haile Cantier, a Gardner Murphy, a los proponentes del 19º Congreso Internacional de Psicología reunido en Londres en el 69, a Paul Fraser, a la misma revista Psychology Today, incluso usted mismo en su obra del 79 y del 84. ¿Qué equívocos y qué aciertos tuvieron hasta este momento esos visionarios? Sí, eso es curioso. Por ejemplo, una de las áreas que se mencionó como área importante para el futuro era un área en la cual se enfatizaran las potencialidades de los seres humanos más que las limitaciones, porque la psicología, desde la perspectiva clínica, enfatizaba mucho los déficits de las personas. Entonces, una de las cosas que decían era que la psicología en el futuro debería, o que no debería, porque eso no es de deber, sino que probablemente iba a enfatizar más las cosas positivas, los elementos positivos, la creatividad, el crecimiento personal, el desarrollo de las capacidades humanas. Eso es lo que nosotros llamamos hoy psicología positiva. La psicología positiva, sí. Exacto. Ese fue evidentemente un acierto que lo comparten todos esos visionarios previos. Y uno en el cual se equivocaron todos es en la importancia de los fenómenos parapsicológicos, telepatía, clarividencia, etcétera, que desde William James se consideró que eso era muy importante, y la comunicación con los muertos y el espiritismo y todo, y eso quedó en cero. Parece eso que no tomó nada. Después de los trabajos de Ryan en Duke, los trabajos de Ricardo Musso en Argentina, etcétera, lo que quedó es que esos fenómenos definitivamente no existen. Son errores metodológicos, son problemas de eso. O sea que uno no puede predecir el futuro. Bueno, aquí estamos prediciendo el futuro, pero por extrapolación, no por magia ni nada. No se pueden mover objetos con la mente. La reencarnación es un concepto filosófico y no científico. No se puede transmitir el pensamiento de una mente a otra. Y estos gurús
a los cuales te refieres tú, que anteriores a mi libro, ellos todos le dieron mucha importancia, o la mayoría le dieron mucha importancia a la parapsicología, que eso sería un área fuerte en el futuro, y eso no fue un área fuerte en el futuro. Se especuló mucho, ¿no? Sí. Vino hasta de capa caída, porque había mucho charlatán con este tema, ¿no? Sí, no existe ya, eso ya no existe, ya no hay facultades donde se enseñe parapsicología, ya no se escriben libros de parapsicología, ya no se investiga sobre eso. Esa área murió. Es un área que a todos nos interesó, lógicamente, pues claro, obvio que sí. Claro. Pero entonces eso fue un error de esos eminentes, digamos, pensadores. Y a favor muchas otras cosas, que la psicología crecería mucho, que se preocuparía por los grandes problemas del sentido de la vida, de la organización política, todo ese tipo de cosas fueron aciertos. Muy interesante eso. Muy bien. Hay una parte importantísima ahí que nos muestra la foto del profesor B.F. Skinner, conocido por todos los que hemos estudiado psicología y por los que no también, porque y también porque los que lo critican y los que lo aman. Yo sé que pues dejó un legado importante, pero me gustaría que usted estuvo tan cerca de él, nos contara cuál es en principio el legado como investigador reconocido que nos deja en este pensamiento occidental tan marcado por él, según su biógrafo, el Dr. Jorn. Sí, la influencia de Skinner en la psicología y en la sociedad fue supremamente importante, supremamente relevante en campos como la educación, como la clínica, que la terapia del comportamiento tiene uno de los pilares más importantes en la psicología derivada de Skinner, o sea, en el comportamiento, la psicología operante. Todo esto, psicología comunitaria, comportamental, farmacología comportamental, el manejo de situaciones en el trabajo. El legado de Skinner es muy importante. Lo que yo considero fundamental es el hecho de darle a la psicología un nicho específico diferente de la fisiología y diferente de las ciencias sociales. O sea, la psicología tiene un campo específico de trabajo que es el comportamiento de los organismos. Ese comportamiento de los organismos es un nivel específico de la psicología y no necesita reducirse ni a la fisiología ni a las ciencias diferentes, digamos, a las ciencias sociales. O sea, la psicología no es sociología, la psicología no es fisiología, la psicología es un área específica de trabajo distinta que estudia el comportamiento de los organismos y su relación con el ambiente. Se basa en un contexto genético, tiene aplicaciones sociales, tiene todo lo que usted quiera. Es una ciencia natural y es una ciencia social. Es una ciencia natural y es una ciencia social, lo repito. Eso es bien importante. Y esto en buena parte es obra del legado skinneriano. Se podría hablar mucho más de eso, lo relacionado con el diseño de culturas, Walden 2, mi Walden 3. Walden 3, que fue la obra suya, que es amplió el concepto también. Claro, mi querido amigo, que ahí es más una crítica, ¿no? Ajá. Que supone que en Walden 2 no se tienen en cuenta los factores políticos y en Walden 3 sí. Los factores políticos son los que ahí fueron como más centrales. Pero de todas maneras ese sería otro tema. Yo conocí a Skinner bastante y fue muy interesante. Yo nunca estudié con Skinner, nunca, pero sí lo conocí bastante. Estuve en su casa, su hija la trajimos a Colombia, a Julie, y me he seguido manteniendo en contacto con Julie. Qué interesante, un personaje de la historia. Sí, yo fui a su oficina en el 73, en el 73 por primera vez. En su oficina en Harvard, y la última vez que lo vi fue en la conferencia 8 días antes de morirse. Skinner dictó una conferencia en la APA 8 días antes de morirse, y yo estuve en esa conferencia, estuve hablando con él largamente. O sea que tuve un buen trayecto de él, y fue una amistad interesante porque hablábamos de muchísimas cosas,
Y tengo una colección de cartas importantes, que es que eso, yo tengo una cantidad de cartas de gente muy importante, que espero que cuando yo me muera algo se haga con esas cartas, porque en esa época la gente escribía cartas, ahora no se escriben cartas. Ahora están los correos. Pero eso se borra, se muere, ¿no? Sí, sí, cierto. Pero es que las cartas eran disquisiciones sobre muchos temas, ¿no? Y ahora lo que se dice es me encontraré contigo a las 5. Chao. Y pum, y bueno, no lo borra después. Además, la mano escribía, entonces le daba el toque personal también. No, muy interesante, cuando lo hacían, claro, en las máquinas de escribir y tal. Pero es más, sí, tiene esa calidez de la carta física. Sí. No, y además eran tratados largos, eran cosas. El correo electrónico es una cosa muy puntual. Muy puntual y muy informal. O sea, ciertamente. Entonces las cartas están disponibles algún día para publicarse. Estamos haciendo historia con lo que usted está diciendo aquí, mire eso. Tengo carta de Maslow, tengo carta de Luria, de Paul Frees, pues de Skinner muchísimas. ¿De Piaget tiene algo? No, de Piaget no tengo nada. Yo a Piaget lo conocí y estuve hablando con él. Ajá. Muy interesante. Hay 47 personas, además del doctor Skinner, que nos amplían opciones de cómo va a ser la psicología en el futuro. Entonces, doctor Ardila, ¿cuáles son las principales predicciones que hacen sus entrevistados con respecto a la psicología como disciplina? Bueno, en el último capítulo del libro La psicología en el futuro, yo hago como una síntesis, una recopilación de todo lo que salió de esas entrevistas a lo largo de estos años. Y más o menos en un brevísimo resumen, uno es sobre la importancia de la psicología, la gran relevancia que la psicología tiene como ciencia para entender los fenómenos del comportamiento humano y animal, porque la psicología no es la ciencia del hombre, la ciencia del hombre es la antropología, es la ciencia del comportamiento que incluye tanto seres humanos como animales. Eso es uno de los puntos que todo el mundo enfatiza en las entrevistas. Otro es que la psicología está fragmentada en muchos puntos de vista, en varios puntos de vista o enfoques, y que eso no es positivo para la psicología. O sea, que nadie gana nada teniendo múltiples psicologías, que la psicología debe, no, porque debe no es la palabra, es una, y que es preferible conceptualizar los puntos de convergencia que los puntos de divergencia. Otro es algo que es interesantísimo y con lo cual podíamos hablar mucho más. Sí, debería estar más integrada, ¿no? Debería estar más integrada, sí. Debería estar, y eso les preocupa mucho a los entrevistados. A muchos. Eso lo mencionan mucho, sí. Otro es el tema de las metodologías. La metodología tradicional fue la metodología cuantitativa, la que todos estudiamos, la que todos enseñamos, la que todos sabemos. Y ahora aparecen las metodologías cualitativas, que son supremamente útiles en ciertos campos específicos. Y hay muchos conflictos entre metodología cuantitativa y metodología cualitativa. Y lo que obviamente es claro es que cada tipo de metodología tiene su lugar. Si usted va a estudiar un cierto fenómeno, hay ciertas metodologías que son más apropiadas para estudiar ese fenómeno. O sea, no se debe hacer metodolotría, lo que sea, adoración del método, sino que el método se debe adaptar al fenómeno que uno va a estudiar, que uno está estudiando. O sea, en lugar de las metodologías cualitativas y en lugar de las metodologías cuantitativas es otro tema que se trabaja ahí. Otro tema que es importante es el hecho de que la psicología se está moviendo como en dos grandes vertientes. Una es la vertiente de las neurociencias y otra la vertiente de los fenómenos sociales. O sea que tenemos una psicología
o una manera de hacer psicología, o un campo de la psicología que está muy centrado en los fenómenos de la neurociencia, o sea, el funcionamiento del cerebro, la manera como cambian ciertas cosas cuando uno aprende, cuando cambia en relación con las emociones, las diferencias individuales, todo ese tipo de cosas. Y otra que es más relacionada con la influencia de los factores sociales, de los factores políticos, etc. O sea, serían como dos bloques. Todo eso es psicología, pero son como dos bloques centrales, y los fenómenos convergen en esos dos bloques. Por ejemplo, usted está estudiando el desarrollo humano y obviamente tiene que estudiar el desarrollo del cerebro, pero también el desarrollo de los valores, por ejemplo, de los valores que la cultura está tratando de transmitir a las siguientes generaciones. O sea que eso sería más o menos las dos formas. Todas estas cosas son cosas que surgieron, no es cosas que yo pensé antes, son cosas que surgieron de las entrevistas. Otro es el número de psicólogos, que hay muchos psicólogos en el mundo. Superpoblación de psicólogos, que hay muchas, sí, hay muchos psicólogos. Eso tampoco se preguntó. Otro es los cambios de género. La psicología siempre fue una profesión masculina en todo el mundo, y en los últimos años, especialmente en los países latinos, es definitivamente una profesión femenina. En Colombia es 75% de mujeres, según las estadísticas que yo conozco y que yo he recopilado y que yo creo que son correctas. 75% mujeres. Las mujeres están haciendo muy buen trabajo en psicología. Las mujeres, no por ser mujeres, sino por ser personas y por ser científicas y por ser todo esto, están haciendo muy buen trabajo. Pero lo que se habla ahí es que los cambios de género, el hecho de que la psicología es pues en este momento en América Latina es clarísimo, pero también en otros países de Europa, etcétera, es básicamente una profesión que está tendiendo cada vez más a ser una profesión femenina, con excepción del Oriente, o sea, Japón, China, etcétera, donde es básicamente una profesión masculina y las mujeres son una minoría muy pequeña. Pero de todas maneras, el hecho de que en general la psicología se está volviendo una profesión más femenina hace que ciertos rasgos sociales de la profesión cambien. Yo estoy seguro de que los entrevistados que se refirieron a este tema no son machistas. Yo estoy absolutamente seguro de eso. Eso sí, yo meto la mano en el fuego por ellos, de que no es una cosa machista, sino que la sociedad es la que es machista. O sea, no son ellos los que son machistas, sino la sociedad es la que es machista. La que dice, por ejemplo, que a las mujeres les pagan menos, que a las mujeres les dan cargos de menos responsabilidad, que a las mujeres les interesan más los métodos intuitivos y no los métodos cuantitativos, les interesa trabajar más con niños que con animales. Entonces en la psicología del futuro se trabajará más con niños que con animales, porque serán más mujeres y las mujeres no les interesa trabajar tanto con animales. Pero eso es machismo, sí, porque a las mujeres sí les interesa trabajar con animales. Y otra cosa que dicen es que a las mujeres no les interesa trabajar con computadores. Eso es mentira, claro, eso es mentira, esas cosas no son verdad, ¿sí? Pero de todas maneras, ese tema surgió y es un tema bien importante. Es muy interesante. Y a mí me parece que es un tema como sin relevancia. Y además que nuestros observadores de este video serán muchísimas damas. Qué maravilla, muchísimas encanta. Colegas. Me encanta que lo sean. Ajá. Es curioso, en el libro hay 4 entrevistadas de las 48. Hay más de 4 damas. Sí. Es que no se eligió, yo no soy machista, por favor, y entonces no se eligió con base en género. Ajá, sí. no era relevante. Ajá. O sea, ese punto no es como votar uno con base en género, eso no es, sí. Eso se vota con base en capacidades de la persona. O sea, la competencia y la evaluación es un factor que no es el factor central, aunque pueda ser un factor relevante, pero no es el factor central. Entonces las mujeres que hay ahí son líderes en la psicología, y no lo son por género ni nada por el estilo.
Ahí en el libro varias de las personas entrevistadas han sido líderes científicos, pues eso es claro que son muchos líderes científicos, casi todos o todos. Y además de eso han sido también líderes gremiales, por ejemplo, presidentes de la Unión Internacional de Ciencia Psicológica, presidentes de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, presidentes de la American Psychological Association, presidentes de la Sociedad Interamericana de Psicología, etcétera. Entonces han sido líderes gremiales y no únicamente líderes científicos en algunos casos. Muy bien, muy interesante esto. La investigación científica es la que le ha dado pues identidad, seriedad, reconocimiento a nuestra profesión. Tenemos como 130 años, si hacemos una cuenta rápida, de una psicología reconocida y con identidad. ¿Qué innovaciones se prevén en el campo de la investigación cuando sus entrevistados hablan sobre este tema? Sí, es un tema que hablan mucho sobre perspectivas de investigación, y yo creo que se centran las respuestas en lo que mencioné antes, de una tendencia hacia aspectos relacionados con neurociencias y otro hacia aspectos relacionados con temas de carácter social. Por ejemplo, si vamos a evaluar, no sé, el diagnóstico psicológico, va a salir prontísimo el DSM-5. Entonces, se dice que en ese va a haber un balance bastante apropiado entre los factores neurocientíficos y los factores culturales, porque hay ciertas cosas que son definitivamente culturales, o sea, que es normal y que es anormal definitivamente es cultural, pero hay ciertas cosas, por ejemplo, relacionadas con la esquizofrenia, con el autismo, etcétera, que además de los factores sociales tiene una base orgánica bien seria. Entonces, todas esas cosas los tratan mis eminentes entrevistados. Muy bien. Incluso se habla mucho de la psicología social como una de las fuertes, aunque en este momento piensan que no está suficientemente madura, pero que va a ser una de las opciones pues interesantes en el futuro, por toda la problemática social del planeta. Exactamente. Muy bien. A lo largo del libro, los entrevistados comentan que la psicología tenderá a ir más hacia los problemas, hacia la cotidianidad, es decir, que saldrá mucho más a enfrentar cosas de la calidad de vida de las personas. Entonces, quisiera comentarnos un poquito sobre esto, porque nos parece importante. Muchas personas que no son del gremio dicen, pero ¿cómo esas investigaciones, cómo las usufructo yo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo la psicología se nos acerca un poco más? Hay una tradición en psicología de lo que se llama dar la psicología al público, to give psychology away, que eso comienza con George Miller en una conferencia presidencial en la APA, o sea que la psicología debe, otra palabra, repito, no es la buena palabra, puede ayudar mucho a cuestiones de la vida cotidiana relacionadas con cosas muy de la vida diaria, como, no sé, la crianza de los niños, la fatiga en el trabajo, la vejez, cada día hay más viejos en el mundo y menos niños, la manera como se comunican las distintas generaciones, los problemas de migración, todo ese tipo de problemas de la vida cotidiana, la paz, el conflicto de grupos, el conflicto de culturas y de religiones. O sea que nosotros hemos aprendido a vivir en paz con personas que pensaran diferentes de nosotros, pero la verdad es que parece que no. Los humanos nos demoramos bastante en aprender, ¿no? Y repetimos los errores, muchachos, pero terrible y con consecuencias impresionantes. O sea, yo no me he podido recuperar del susto de que nos demos espada como en las cruzadas, solo que ahora más que espadas pueden ser sofisticadísimas bombas atómicas. Sí, claro. Sí. Eso es impresionante. Entonces la psicología ayudar en entender y modificar todo ese tipo de problemas relacionados con
con la raza, relacionados con los géneros, relacionados con las edades, con las incapacidades también, con las discapacidades, todo ese tipo de cosas. O sea, la vida cotidiana. Ajá. Sí, eso es Fascinante, ¿no? fascinante. La gente va a poder acercarse también más a la psicología y a los psicólogos. Fascinante. Porque todavía pienso que hay un poquito de prevención con muchas cosas por desconocimiento de lo que es el gato. Muchos entrevistados comentan el auge del crecimiento de la psicología social, que ya lo habíamos planteado. ¿Cómo cree usted que será el contexto social de la psicología en el futuro? Pues la psicología es una profesión que tiene mucho estatus, o sea, una profesión que tiene muy buen reconocimiento. Yo a lo largo de la vida he visto la manera como el reconocimiento de la psicología ha ido aumentando en el país y en el mundo también. Entonces yo creo que el contexto social de la psicología será cada vez más positivo. Ahora hay mucho trabajo interdisciplinario y seguramente el trabajo interdisciplinario va a continuar. Nosotros tenemos mucho que aportarle a los neurocientíficos y los neurocientíficos nos tienen mucho que aportar a nosotros en farmacología, en sociología, en economía. Tú sabes los premios Nobel que han ganado los psicólogos. Kahneman es el más conocido de todos. Daniel Kahneman, pero Simon también, y bueno, esa es una historia larga. Para ilustrar un poco, ¿qué hizo Kahneman? Que nos pueda... Kahneman hizo... A los observadores ilustrar sobre los Nobel. Sí, Kahneman trabajó fundamentalmente sobre toma de decisiones y sobre toma de decisiones no racionales. Eso fue fundamentalmente lo que hizo Kahneman. Pero otra cosa curiosa de los premios Nobel, el último premio Nobel de literatura, que es un sueco, es un psicólogo. ¿No sabías? No, eso no sabía. Este señor que tiene un nombre difícil, que es sueco, el de este año, de 2011. O sea, que no se lo han entregado todavía porque se lo entregan en noviembre. Este señor estudió psicología, trabajó como psicólogo toda la vida y en sus ratos libres escribía poesía y llegó a ser el principal poeta de Suecia y ese es el que ganó el premio Nobel de literatura del año 2011. Dicen que la Academia Sueca se demoró mucho en darle el premio porque desenfatiza mucho los suecos, daneses, finlandeses, noruegos. Trata de desenfatizar eso, como yo en mi libro traté de desenfatizar los latinoamericanos, porque eso era mejor, no tener ese bias, ese sesgo. Pero el premio Nobel de este año en literatura es un psicólogo. Incluso uno que trabajó como psicólogo. Sí. Claro, uno de sus entrevistados trabaja en este grupo de decisión respecto a los premiados en el Nobel, ¿no? Así es, sí. Magnusson, sí. Y a Magnusson le pregunté yo si había... ¿por qué no se había un premio Nobel de psicología? Entonces la respuesta es que pues, los premios Nobel se los inventó Nobel. Entonces eran los temas que a él le interesaban. Y el único que se hizo después de Nobel fue el de ciencias económicas. Y que por qué no se proponía un premio Nobel de psicología, no, que él sí lo había propuesto. Que él sí había propuesto al Comité Nobel la creación de un premio Nobel de psicología, me dijo Magnusson. Y que el problema era que si se abría la puerta para más premios Nobel, se iba a ver muchísimos premios Nobel. Todas las disciplinas querrían, ¿no? Sí, que después de psicología, ecología también presentó una propuesta para el premio Nobel de ecología. Entonces finalmente el Comité Nobel decidió que paraban ahí. Y que por ejemplo el de ciencias económicas era básicamente ciencias sociales, el comportamiento, no solo ciencias económicas. Ese es un tema interesante. No, pues, y con lo que acabo de decir, y sin ir tanto al ego, ¿usted cree que la psicología entonces en el futuro será indispensable? Yo creo que sí. Creo que la psicología ya es indispensable. Ya lo es. Y en el futuro lo será más con toda esa visión social-cultural. Claro que sí, lo será más todavía, sí. Con todo el aporte que se puede hacer. Muy bien. Hay una inquietud de algunas personas que dicen que las neurociencias podrían absorber la psicología. Estamos hablando, por ejemplo, de todos los estudios de genética, de fisiología, de medicina,
en los que se comparten linderos de investigación interesantes, algunos con el temor de que la psicología pueda ser absorbida. ¿Qué cree usted? No, todo lo contrario. En primer lugar, la mayor parte de los neurocientíficos son psicólogos. La mayor parte de los neurocientíficos estudiaron psicología, esa es la carrera de ellos, y trabajan en temas de neurociencia. Mi hermano Alfredo, quien tuvo un libro hace poco, que además creo que lo hizo adquirible para todas las personas. ¿Cómo se llama el libro de él? Es una cosa de medición, de medición neuropsicológica. No, pero puso en la red gratis. Puso en la red gratis, sí, está Alfredo Ardila, mi hermano, sí. Mi hermano Alfredo, mi hermanito menor. Bueno, el tema es que la mayor parte de los neurocientíficos son psicólogos y que los problemas de las neurociencias se estudian con metodología psicológica también. O sea, yo creo que el tema de que la psicología sea absorbida por las neurociencias o que las neurociencias sean absorbidas por la psicología, yo creo que no tiene sentido. No es la tendencia. Claro. Su visión es bastante ambiciosa con todas las personas que ha entrevistado, porque tenemos de Europa Occidental, de África, de América Latina, de Estados Unidos, Australia, China, Rusia, Filipinas, entre otras naciones. ¿Cuáles considera que son temas comunes de la psicología del futuro en el globo? Y, en contraste, ¿cuáles se podría hablar de unos particulares temas de nosotros como América? Yo creo que los problemas en general son globales y que lo que se enfatiza en el mundo en desarrollo, el énfasis que se le da prioritariamente a factores políticos, por ejemplo la psicología de la liberación, los temas de psicología de la paz, etc., no tienen por qué ser exclusivos del mundo en desarrollo. Por ejemplo, la pobreza, que es un tema que yo personalmente estoy tratando hoy en estos... sí, y le conozco artículos suyos sobre la psicología de la pobreza. Ni siquiera hablamos un poquito de la psicología de la pobreza, porque tengo un trabajo eso es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, eso no quiere decir que sea un problema del mundo en desarrollo, porque en el mundo industrializado hay mucha pobreza. En Estados Unidos hay mucha pobreza, y en Europa hay mucha pobreza, es impresionante. No piensa que los pobres somos nosotros nomás, no, pero nosotros no somos los únicos pobres. Hay mucha pobreza en el mundo, así. Y eso pueden ser aportes originales de la psicología del mundo en desarrollo, o mundo mayoritario, al mundo industrializado. Entonces hay ciertos problemas que son generales, ciertos tópicos de estudio que son generales, hay otros que tienen más relevancia en cierto contexto por razones de carácter variado. Hay una cosa interesante que ahí se menciona, y es lo que se llaman las psicologías indígenas. Las psicologías indígenas son los conceptos que tenían los pueblos no occidentalizados antes de la llegada de la cultura occidental. Por ejemplo, lo que pensaban los filipinos acerca de los fenómenos psicológicos antes de que llegara la cultura occidental a Filipinas. En el caso específico de América Latina ha habido estudios sobre lo que los aztecas y los incas pensaban de los fenómenos psicológicos. ¿Qué se entiende ahí por fenómenos psicológicos? La manera como conocemos el mundo, la manera como aprendemos, la manera como avanzamos en la vida, la manera como envejecemos, la muerte, lo normal y lo anormal. Todo ese tipo de temas los trataban estos grupos. O sea, uno puede tomar, por ejemplo, la cultura muisca, que es la cultura nuestra acá del altiplano cundiboyacense, y estudiar, por ejemplo, la vida sexual de los muiscas. Cito la vida sexual de los muiscas porque ya hay estudios sobre eso. La relación de los géneros, la relación con la muerte, con el sentido de la vida, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué esa área no tiene mucho futuro? Aunque parecería que sí. ¿Por qué no tiene mucho futuro? Porque los grupos indígenas, los grupos nativos, están muy occidentalizados, y están mucho más occidentalizados de lo que uno piensa, y o sea, ya no es auténtica la cosmovisión, sino que está muy sesgada por la cosmovisión de Occidente.
Y entonces otra alternativa sería buscar las fuentes originales. Por ejemplo, los primeros conquistadores escribieron mucho sobre la psicología de los indígenas. Y hay buenos libros sobre eso. Sí, Fray Bartolomé de las Casas es uno de esos. O los estudios sobre el Popol Vuh en Guatemala, todo eso. Pero esos son fenómenos mirados desde el punto de vista de la cultura europea. Entonces, ya están ni contaminados. siquiera esos son suficientemente limpios. Uno podría hoy como investigador ir a un grupo que nunca hubiera tenido contacto con Occidente y estudiar los fenómenos psicológicos de esas personas. Pero la posibilidad de encontrar un grupo que nunca hubiera tenido contacto con Occidente es muy difícil. Ahorita se encontraron unos grupos en el Amazonas, que nunca había, en el Amazonas brasileño, que no han tenido nunca contacto con nada de afuera. Y entonces uno de los problemas que se tiene es, si nos metemos con ellos, los dejamos en paz. No es tan fácil, no es tan fácil, porque por ejemplo la medicina occidental y cosas así son útiles, ¿no? Para ellos, entonces lo dejamos como están o no. Pero de todas maneras, en ese tipo de gente sí podría usted entender los conceptos que tienen sobre el aprendizaje, sobre la percepción, sobre lo bueno y lo malo, las relaciones de los seres humanos entre sí, todas esas cosas. Entonces, eso se llama psicología. Las inquietudes existenciales que igual son unos componentes psicológicos importantes. Eso es lo que se supone que es las psicologías indígenas, que a mí me parece fascinante eso, pero muy difícil de estudiar de verdad. Si usted busca lo que está escrito sobre eso, está bastante sesgado por la cosmovisión eurocéntrica. Y si habla con las personas ahora, los indígenas de hoy están muy influenciados por grupos ingenuos no hay. No. O difícilmente muy está ese que decíamos que acabamos de encontrar. Han pasado unas películas sobre eso. Cierto que sí, que es interesante. Con sus cerbatanas de desnudos. Y eso es nuevísimo, eso es hace ya como un año nomás. Interesante. Imagínese el salto cuántico que voy a producir en esta entrevista cuando le digo, pasamos de los indígenas, pero también hay unos cuestionamientos interesantes de sus entrevistados cuando dicen la teoría cuántica, la teoría del caos, ¿modificarán la psicología que concebimos hoy? Y si es así, ¿cómo lo harían? Yo creo que no. Hay que, lógicamente, mantener una mente abierta a todo eso. Pero, por ejemplo, los conceptos de causalidad en los fenómenos psicológicos, que serían puntos en los cuales la teoría del caos podría influir, yo realmente no creo que sea mucha la influencia, aunque obviamente vamos a mantener la mente abierta, pero la posición de un científico es estar abierto a cualquier nueva concepción, no hay problema con eso. O sea, es lo contrario de ser dogmático, pero yo pienso que no va a ser mucha la influencia. O sea, la teoría cuántica ya está, la teoría cuántica no es de ayer, la teoría cuántica ya lleva su tiempo, ¿sí? Y no ha habido ese tipo de cambios así dramáticos en cosas como tiempo, espacio, causalidad. Esas son las cosas centrales en la teoría cuántica. Eso no ha tenido tanta influencia ni en la biología, ni en la psicología, ni en la sociología. Bien. Un papel de la psicología del futuro, dicen muchas de las personalidades que nos presenta en su libro, será la contribución de la psicología a la creación de un modelo de sociedad. ¿Qué opina al respecto? ¿Es real? ¿Es factible? ¿Tenemos los elementos? ¿Cómo será el futuro de esto? Yo creo que sí, yo creo que hay que ser positivos en eso. Los seres humanos tenemos muchas cosas en común y tenemos muchas motivaciones en común, tenemos muchas necesidades en común, y entre más conocimiento se tengan acerca de la naturaleza humana, acerca de la conducta de las personas, de las relaciones de unos grupos con otros, de la organización social, mejores sociedades podemos construir. Yo pienso que nunca hemos tenido una sociedad con mejor calidad de vida que la que tenemos ahora. Y entonces usted me dirá, la calidad de vida de la mayor parte de la gente es bastante mala, pero es que en el pasado era mucho peor. Y muchísimo peor hacia atrás. O
sea, realmente sí ha habido progreso. Entonces, las disciplinas científicas que tratan con el hombre, con el ser humano, o sea, las ciencias del comportamiento, las ciencias sociales, como las queramos llamar, evidentemente los aportes que pueden hacer para una sociedad que sea más armónica, más solidaria, que los conflictos se resuelvan con un consenso, todas esas cuestiones en las cuales la psicología puede ayudar, definitivamente nos podrán contribuir a que tengamos una sociedad mejor. Yo en ese sentido soy bastante optimista sobre lo que la psicología puede aportar para una sociedad que sea más humana, más tolerante, más flexible y más solidaria. Cierto. Es curioso, pero dentro de eso que está tocando, hacía yo el link con la psicología de la pobreza, porque hablamos de tantos avances científicos, de tantas cosas generosas para el ser humano que podría disfrutar, pero un país como el nuestro, y me estoy metiendo ya en cosas muy particulares, somos millonarios, riquísimos, pero tal vez es la concepción de qué es lo que tenemos o que no tenemos lo que nos hace pobres. ¿Qué creen ustedes? Sí, el hecho de tener sociedades tan desiguales, con concepciones de que el mundo no se puede cambiar, eso es lo que se mantiene un statu quo de limitación para tan ¿Cómo puede aportar la psicología a la paz mundial? Y si ya ha habido avances en este sentido. Sí ha habido avances. ¿Qué dicen sus entrevistados de esto? Incluso en las Naciones Unidas hay una oficina de promoción de la paz. La oficina, pues obviamente no es una oficinita, sino es un departamento grandote de un montón de gente trabajando en eso. Sí, y hay muchos psicólogos dedicados a todos los temas de paz. Esa oficina inicialmente se centró mucho en los problemas del Medio Oriente, las relaciones entre árabes y judíos, pero ahora trabajan con muchísimas otras cosas más sobre la paz mundial. La paz mundial es bien frágil, ¿no? Es bien en el borde, ¿no? Hay que tener muchas precauciones. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial se terminó hace 60 años, que 60 años en términos históricos no son nada. O sea, Hitler estaba en su apogeo hace 70 y 70 años en términos históricos no es nada. O sea, eso es bien de tener en cuenta de que no, en eso no hay que bajar la alerta, hay que tener cuidado con eso, con las diferencias, los prejuicios, todas esas cosas en las cuales obviamente la psicología puede colaborar mucho a solucionar ese tipo de problemas, y yo creo que sí lo está haciendo. Tenemos injerencia en esa oficina de la paz mundial. Sí. Hay un señor muy interesante que se llama Kellman. ¿Sí? Herbert Kellman, de Harvard, porque todo el mundo es de Harvard, usted sabe. Harvard, de Princeton y Stanford, de pronto, Berkeley. Bueno, pero ahora es este señor que tuvo mucho que ver con la Sociedad Interamericana de Psicología y que ha venido aquí a Colombia varias veces y todo así. Él es uno de los líderes de esta contribución de la psicología a la paz. Es importante. La APA tiene una división también sobre la paz, sobre psicología de la paz, que es la división 48. O sea, sí se está trabajando así. Qué bueno que estamos haciendo. Siento que la paz es difícil, ¿no? La paz no es fácil. No, y atentan todo el tiempo. Sí, hay que tener cuidadito con no echarse sobre dormirse uno sobre los laureles, porque no, así no es. Cierto. Muchas decisiones sobre la aplicabilidad de la psicología a la investigación y a la realidad social y cultural de los países en general continuará siendo afectada por decisiones políticas y presupuestales. ¿Qué se prevé respecto a eso? ¿Cómo haremos para que podamos fluir con la autonomía de producir más elementos que puedan contribuir a las sociedades sin pasar por esos filtros tan difíciles como lo político? Si los conocimientos psicológicos se quedan en el mundo académico, van a ser muy interesantes, pero van a ser poco relevantes. Los psicólogos tienen que tener influencia en la toma de decisiones.
la psicología tiene que ser relevante. Eso lo menciona una persona, una mujer, una de las entrevistadas de Turquía, Kavichivachi, que la psicología no puede darse el lujo de no ser relevante para el desarrollo social, económico y político. O sea, que la psicología no puede darse ese lujo. La psicología tiene que demostrar a los que toman las decisiones, tienen que demostrarle que la psicología es útil, que la psicología sirve para un plan, no sé, de control del SIDA, de control de la natalidad, de que las vías de transporte, dicen algunos de ellos. Claro, sí, claro, sí. No esperar a que cómo manejamos los accidentados, sino prever, claro, con campañas interesantes de psicología. Entonces, para eso la psicología tiene que tener acceso a esos medios de los que toman las decisiones. Ajá. Porque normalmente los psicólogos y otros científicos, no solo nosotros, estamos en la parte de asesoría, pero no en la parte de toma de decisiones. Entonces es muy importante toma de decisiones. Muy importante un psicólogo alcalde, un psicólogo presidente. Seguro. Pues ya ha habido ministros, sí, ministros, sí, hasta ahí, pero no hemos tenido presidente. Y se mueven leyes por ahí, en todos lados, se mueven cosas, pero necesitamos posicionar a los colegas. Tomar la decisión. Ha habido psicólogos alcaldes, y hay psicólogos alcaldes. Tenemos que incursionar en esos campos difíciles y acerca del cual los psicólogos no tenemos muchos sociales, intereses, pero muchas habilidades, tal vez no, porque ese es otro contexto que es muy distinto del de nosotros. Sí, claro, son dos lenguajes, ¿no? Sí, pero interesante abrirnos a ese panorama también. Nuestra disciplina enfrenta problemas con superpoblación de psicólogos e intromisión de otras profesiones en nuestro campo y de nosotros en los campos de otras disciplinas, y creo que eso de alguna manera afecta nuestra imagen. ¿Qué se ha pensado al respecto? Porque la superpoblación, si lo ponemos en términos de 1950, hay unas estadísticas de ese momento, decían 50.000 psicólogos. Tal vez sí, puede que hasta menos, 50.000 psicólogos. Y para el 2000... Pero en el mundo. Sí, claro. En el mundo. Claro. Y para el 2000, 500.000 psicólogos, estadísticas del año 2000. Sí. Sin embargo, pensamos en que hay superpoblación. Y también el otro, que es la intromisión, lo que se llama técnicamente en su libro el historicismo. Bueno, la intromisión en las disciplinas. ¿Qué tenemos pensado para eso? Para manejar esto, para que tanto psicólogo que viene tenga sus opciones de trabajo, su calidad de vida. Mi opinión es que los psicólogos son personas muy creativas y que hacen camino al andar. Yo creo que no debe haber tantas facultades de psicología. Yo creo que no es bueno que haya tantas facultades de psicología. En eso mi posición no es la única. Hay gente que cree que entre más grandes seamos como profesión, más impacto tenemos en la sociedad, más poder tenemos en la sociedad, etc. Mi opinión no ha sido esa. Yo prefiero que no haya tantas facultades de psicología, y yo creo que los psicólogos, como son personas tan creativas, son capaces de encontrar nuevos campos. Hace unos años no existía la psicología del deporte, no existía la psicología de la salud, una cantidad de cosas. Del ocio, del tráfico. Ahora hay un área nueva que se llama la psicología del turismo. ¿Ah, sí? Sí. Que aquí no ha llegado todavía. Le contaré a alguien de eso. Sí, cuéntale, sí. Aquí no ha llegado, y el libro clave se llama La mente del viajero, y es sobre la forma, que yo lo tengo, sí. Y es sobre la forma como uno se relaciona con otras culturas, y porque un turista está poquito tiempo, entonces está en tal cultura 3 días y adaptarse y desadaptarse, ese tipo de cosas. Pero fuera de eso es mucho más compleja, no solo eso. Claro. Bueno, pero de todas maneras se abren nuevos campos, lo que yo estoy diciendo. No existía la psicología de la paz, no existía la psicología de la salud, no existía el deporte, no existía el tráfico, todas esas cosas existen hoy. O sea que los psicólogos sí son muy creativos, y yo creo que van a encontrar
nuevos caminos y cosas. Además la sociedad se va a dar cuenta también de la importancia de la psicología. En Colombia no hay mucho desempleo en psicología, hay menos desempleo que en otras profesiones. Lo que hay es salarios muy bajitos, Sí. Esos sí son muy malos, pero también lo son malos en medicina, en ingeniería, en otras partes, en otras disciplinas. Pero no hay casi desempleo entre los psicólogos, que es algo que a mí me pareció muy curioso, porque teniendo una profesión tan grande, no hay casi desempleo. Muy bien. ¿O será que pues nosotros Se como emplea. país necesitamos muchos psicólogos? Sí, eso es, porque es que esa es la posición desde positiva. Desde Esa es todas la las posición. perspectivas, algún psicólogo puede decir cosas que pueden ser interesantes para resolver situaciones o plantear problemas interesantes de estudio. Sí. Resolver problemas. Sí. Resolverlos además. Resolver Claro. problemas, sí. No, esa es la posición positiva que a mí qué bueno. la comparto, sí. Qué bueno, qué bueno. Doctora Ardila, ¿qué otros temas de la psicología del futuro quisiera usted destacar o ampliar en esta entrevista? No, yo creo que en el libro está prácticamente todo lo que los líderes de la psicología del comienzo del siglo del milenio pensaron sobre estos temas. Tener mejor agremiación, tener más sentido de pertenencia, tener mejor comunicación con otras disciplinas, actualizarnos, porque todas las disciplinas andan muy rápido y la psicología es una de ellas. O sea que si usted terminó de estudiar y no sigue estudiando, se lo llevó la corriente. O sea, usted tiene que ser estudiante perpetuo. Estudiante perpetuo quiere decir leer revistas, leer libros, Claro. ir a congresos, cambiar ideas con sus colegas. No tiene necesariamente que tomar cursos. Sí. No estoy diciendo yo que tome cursos, pero sí que lea, que estudie, que vaya a congresos, que se actualice. Y no, eso sería más o menos tener solidaridad de gremio, pertenecer a las asociaciones profesionales, Ajá. que es una cosa tan importante y tan difícil de hacer. Los capítulos también Los de capítulos. las diferentes universidades y todo eso, los egresados y todo eso, propaganda. Todo eso es así y estoy completamente de acuerdo, Germán, completamente de acuerdo. Cierto, cierto. Esa unión nos dará más fuerza, más poder y más identidad ante las personas que están conociendo la psicología. Así es. Finalmente ha conocido usted 48 opiniones, muchas más, pero ha resumido en su libro 48 opiniones de las personas más importantes de la psicología global. En sus conclusiones respecto a las ideas en común, ¿qué tendríamos que tener en cuenta con mayor relevancia cuando pensamos en psicología del futuro? ¿Y qué pensaría usted